Voy a invitar que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1. Y en la salutación vamos a tomar lectura del versículo 2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice: a la iglesia de Dios. ¿A quién va dirigida esta carta? A la iglesia de Dios. ¿Que está dónde? ¿Y nosotros dónde estamos? Bueno, leamos entonces dónde estamos nosotros. A la iglesia de Dios que está en Tucumán. Muy bien, levante la mano la iglesia de Dios que está en Tucumán. Yo soy la iglesia de Dios y estoy acá en Tucumán. Tómelo para ustedes este mensaje, ¿sí? Dice a los santificados. No tan solo dice a la iglesia de Dios, sino que también dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué cosa? Santos, con todos los que en cualquier lugar fuera de Tucumán invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Yo lo voy a leer, el Reina Valera, voy a leer una versión parafraseada para que aclaremos más el concepto de los textos. A la iglesia de Dios que está en Tucumán, eso ya es muy parafraseada, ¿no? A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo, junto a todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. Quiero tocar este tema porque me gustaría analizar el texto expositivamente y analizar 4 puntos principales. El primer punto es el llamado a la santificación. El segundo punto es el santificador. El tercer punto es la relación del creyente y la santificación gradual que debemos tener todos los días. Y el cuarto punto es los frutos de la santificación. Si usted presta atención en este versículo, habla muchísimo. Y vamos a poder añadir y corregirnos a nosotros mismos muchos de los aspectos de nuestra conducta diaria. Porque la pregunta es clara y es simple. ¿Usted quiere ir al cielo? Probablemente pudiéramos hacer otra pregunta. ¿Es difícil ir al infierno? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿No es difícil ir al infierno? Yo voy a corregirle, voy a decirle que ir al infierno es realmente difícil. Ir al infierno cuesta muchísimo. Ir al infierno realmente significa sacrificarse y esforzarse para ir al infierno. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si Cristo no viniese, no sería nada difícil ir al infierno. Estamos condenados y merecemos ir al infierno. Pero desde que Cristo vino, Él trajo a este mundo la gracia infinita del Padre. Y tendrás que pasar por encima de la gracia infinita del Padre para ir al infierno. Él trajo a este mundo la misericordia que nadie más que Dios tiene hacia usted y hacia mí. Y el que quiere ir al infierno tendrá que pasar por encima de esa misericordia. Jesucristo a este mundo trajo su propia vida para cumplir con sus hechos de obediencia, la ley que nosotros no podíamos cumplir. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo ha vivido en favor de nosotros y el que quiere el infierno tendría que pasar por encima de esa obra maravillosa. El que quiera ir al infierno tendrá que pasar por encima de la cruz del Calvario, donde allí fue la expresión más gloriosa del amor de Cristo Jesús, trayendo satisfacción al Padre
y libertad a nosotros. El que quiera ir al infierno le va a costar mucho subir hasta lo más alto de esa obra de amor. El que quiera ir al infierno tendrá que pasar por encima de la gran verdad y realidad de que Cristo no está muerto, sino que resucitó el tercer día. Y que Él está vivo. Y que intercede por nosotros todos los días delante del Padre. Por esa razón, ir al infierno cuesta mucho. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Porque ir al infierno significa rechazar la gracia. Ir al infierno significa no aceptar el regalo de la vida que Él te da. Por esa razón, mis hermanos, este texto del apóstol Pablo deja claro 4 cosas importantes. Lo primero que vemos nosotros es el llamado a la santificación. Dios es el que llama. Y solamente Dios llama a aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios llama a alguien, es porque lo conoció, porque le puso nombre, porque anotó su nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación de este mundo, porque te escogió y porque Él ha provisto de todos los medios de la gracia para que usted y yo, hermanos, el día que seamos llamados, acudamos a su llamado. El llamado de Dios a la salvación no es un llamado intelectual, o no es un llamado místico, o no es simplemente enrolarme a una religión. El llamado de parte de Dios es para que integremos nada más y nada menos que su familia, para que seamos los que vivamos para siempre con Él. El llamado de Dios se manifiesta y se aplica cuando aquel que ha sido llamado, Dios le concede nacer otra vez, nacer de nuevo. Nacer otra vez significa que fuiste llamado y por esa razón integras una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, la palabra santificación en el texto original se hace referencia especialmente a lo que muchas veces hemos enseñado, que es ser separados, apartados del pecado, pero consagrados a Jesucristo en su servicio. En un esfuerzo inútil, la Iglesia romana mucho tiempo ha promovido que la santificación es apartarse del pecado. Y la idea es, entonces, ¿qué puedo hacer para estar apartado del pecado? Y ha surgido la idea de los monasterios. Ha surgido la idea de estar enclaustrados, apartados de un sistema mundo. Pero aún estando en esa condición se han dado cuenta de que no es posible ser apartados del pecado. Ser separado del pecado significa ser santo. Pero no queda allí, sino también consagrado al Señor. Y estar consagrado al Señor Jesucristo es justamente la oportunidad de vivir en este mundo como si ya estuviésemos en su reino, como si ya estuviésemos en su gloria, entendiendo nuestras dificultades, entendiendo nuestras limitaciones. ¿Separado de qué? Separados del mundo, separados del pecado, separado de todo lo que provoca ira a nuestro Dios. Sería muy fácil decir que yo me separo del mundo y no peco más, pero esa no es la realidad, sino que cuando nos consagramos y nos sometemos al gobierno de Jesucristo, entendemos que opera en forma de unidad perfecta, espiritual, entre nosotros los que fuimos llamados para estar unidos a Él y Cristo que vino a unirse con nosotros y por medio de la cruz del Calvario ser inseparable en esa unión mística que solamente podemos estar en Cristo Jesús. Por eso es que Jesucristo en su oración intercesora de Juan capítulo 17, Él ora al Padre Celestial pidiendo por nuestra santificación. Y Él dice, santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad. Paremos un momento y analicemos la oración de Jesús. Jesús ante el Padre pidiéndole: Padre, santifícalos a este pueblo que tú me has dado, a estos hombres y mujeres que del mundo eran y tú me lo diste y ahora son míos, Padre. A este pueblo yo te ruego que tú lo santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús intercediendo para que la providencia de la palabra de Dios nos purifique cada día. ¿Cuántos están agradecidos por esa oración? La pregunta es: ¿usted se purifica todos los días con la palabra de Dios? Porque si usted no tiene un encuentro diario con la palabra de Dios, usted no está purificándose cada día. Debe entender, mis hermanos, que el llamado a ser santos significa estar consagrados a Jesucristo, y la obra de la palabra de Dios es la que santifica y purifica nuestros corazones. Jesús dice en su oración: como también tú me has enviado al mundo, yo los envío a ellos a este mundo, y por ellos y en ellos yo mismo me santifico, para que también ellos se santifiquen en la verdad. Lo que no podemos negar es que todos los que fuimos llamados a ser santos. Mientras tomaba un té esta mañana, había aprendido un momento las noticias y había visto el revuelo que había causado de que tenemos el primer santo argentino. Y yo cuento muchos acá. Yo no sé si la celebración es entender lo que es ser santo, porque pareciera que para algunos ser santo es pasar a ser yeso. Pero un yeso no va a hacer que su vida viva y replique la vida de Cristo en él, y que pueda mostrar la gloria de Cristo en su vida. Pero usted está vivo, y el llamado a ser santo es de parte del Padre a usted. El Padre te está diciendo que fuiste llamado a ser santo. Y ser santo es caminar y vivir en comunión con Cristo Jesús. ¿Qué tendrá que ver esto con la pregunta si quieres ir al cielo? Mucho. Mucho. El segundo punto que nos enseña acá, el versículo 2, es el santificador. Entendemos que dice a la iglesia de Dios que está en Corinto: a los que han sido santificados en Cristo. Santificados en Cristo. Muy bien, Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, llamados a ser santos en Cristo Jesús. Mi postura, mi posición de estar santificados en Cristo es muy clara. Por eso Pablo escribe en 2 Tesalonicenses 2:13, cuando dice: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados en el Señor, porque desde el principio Dios os escogió para que sean salvos, y mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe que tienen en la verdad. En otras palabras, Pablo está diciendo: ¿saben? El motivo que nosotros utilizamos para alegrarnos siempre y regocijarnos y glorificar a Dios es porque cada vez que vemos un hermano que se suma a la iglesia, vemos un hermano que se ha arrepentido de sus pecados, cada vez que vemos un hermano que llega convencido de sus pecados y que cree en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo que hacemos es gozarnos, porque lo que acabamos de ver no es simplemente un acto de fe como un pecador que se ha arrepentido, sino que estamos conociendo a alguien que el Padre desde antes de la fundación del mundo ya lo había elegido. Mire por un momento a su hermano, y ese hermano que usted tiene al lado suyo, si realmente es el testimonio de ser un hijo de Dios, un escogido, ¿sabe? Usted la habrá conocido hace unos días, hace unos meses, hace un par de años, pero el Padre lo conoció desde la eternidad. Y creo que es motivo suficiente para estar gozosos. Si usted pensaba que nadie te tenía en cuenta, lea la Biblia
y no va a parar de gozarse, de saber que el Padre te pensó, el Padre te conoció, el Padre te puso nombre y un día el Padre te llamó y cuando te llamó te dio su gracia redentora, aplicó su redención para que seas salvo y el Espíritu Santo está haciendo cada día la obra de la santificación. ¿Puedes notar al Espíritu Santo santificándote cada día? El santificador es el Espíritu del Señor. Como podemos ver en este versículo, habla de siendo santificados en Cristo. Y santificados en Cristo es santificados por el Espíritu Santo de Dios, quien primeramente hace nacer de nuevo nuestra naturaleza, nuestra vida, y nos santifica. Ahora, la tarea del Espíritu Santo se manifiesta de una forma instantánea. Él hace un nuevo nacimiento y nos declara delante del Padre limpios de toda culpa, de todo pecado, porque fuimos lavados con la sangre del Cordero que fue derramado en la cruz del Calvario. Jesucristo es el Señor. De esta forma, mis queridos hermanos, nosotros podemos entender que Él, en verdad, su obra la perfeccionó en la cruz del Calvario y cada vez que el Espíritu Santo convence de pecado a alguien que quiere ir al cielo. Si uno sale por la calle a preguntar, ¿usted quiere ir al cielo o quiere ir al infierno? Entre muchas respuestas, la mayoría va a decir, no, yo quiero ir al cielo. Y si le pregunta, ¿estás seguro de que va al cielo? Entonces inmediatamente su mente lo lleva a relacionar con sus obras. Dice, bueno, sé que todos somos pecadores, sé que me falta hacer cosas bien, pero estoy haciendo cosas para ir al cielo. Esa es la respuesta general de la gente. Nosotros sabemos, porque antes pensábamos así y ahora nos damos cuenta de que no somos salvos por obras, sino por gracia, por el mérito de Jesucristo. La única obra que trajo satisfacción al Padre fue la de Cristo en la cruz del Calvario. Y va a ser incomparable, nadie va a alcanzar esa obra. Y segundo, ya el Padre está satisfecho. Pero saben, mis hermanos, el problema no está en lo que piensa la gente si quiere ir al cielo. El problema está en muchos que dicen que van al cielo y que van a una iglesia y que congregan en una iglesia y que aún no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Así que vemos nosotros que la obra del Espíritu Santo se manifiesta de dos formas. Número uno, en manera instantánea. Y la segunda es una manera progresiva y gradual. La manifestación instantánea del Espíritu Santo para hacernos santos. Podía entender que para canonizar a un hombre y llegar a ser santo debían verificar el Vaticano si había hecho algún milagro. Mis queridos hermanos, nuestro milagro se llevó a cabo en la cruz del Calvario y por la fe en esa obra fuimos declarados santos. Hermanos, no se avergüence de decir lo que la Escritura dice: yo soy santo, usted es santo. ¿Y saben por qué, mi hermano? Porque Dios es santo. Y Dios no tiene relación con gente inmunda. Por esa razón es que la primera obra del Espíritu Santo es una obra instantánea, inmediata, específica. La santificación es la posición del creyente que ha sido separado de la esclavitud del pecado. Separado, ya no es más esclavo del pecado. Ha sido arrancado del reino de las tinieblas. Ha sido cortada totalmente la cadena del yugo, de la culpa, de la esclavitud, del peso de la inmundicia. Ha sido totalmente anulada su acta contra ellos en la cruz del Calvario. Es la obra que Cristo ha hecho y cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, instantáneamente puedes entender que has sido santificado. Fuiste separado para Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo en sus cartas está escribiendo, inmediatamente dice así, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fíjese que aplica primero los santificados y los llamados a ser santos. Ser santificados
Es la obra inmediata. Es lo que hizo el Espíritu Santo. Ya estamos santificados por el Espíritu Santo. Es inmediatamente. Usted, aunque todos los días lucha con la tentación y la debilidad de su carne, aunque todos los días está batallando contra los apetitos de la concupiscencia de la carne, aunque todos los días tiene que refrenar sus mentes y sus pensamientos de maldades, o sus labios de hablar iniquidades, o sus pies que quieren correr presurosos a la maldad, usted que todos los días está luchando y está esforzándose y que muchas veces cae, y que muchas veces se siente sucio, y que muchas veces se siente avergonzado, y que muchas veces dice, ¿para qué voy a insistir si vivo fallándole a mi Señor? Con todo su amor. A pesar de que usted tiene anidado ese pensamiento permanentemente, si usted por la fe se ha rendido a los pies de la cruz del Calvario ante Jesucristo, tu sustituto, el que tomó el lugar en la cruz, usted inmediatamente ha sido santificado por la obra del Espíritu Santo. Tome ese pensamiento porque es escritural, es la palabra de Dios. Pero la santidad también es gradual y progresiva. Por eso dice, llamados a ser santos. ¿Se entiende la diferencia? Diga conmigo, yo soy santificado ya, pero soy llamado a ser santo. ¿Entiende la diferencia? ¿Comprende cuál es la diferencia? Soy santo por decreto de Dios, pero he sido llamado. Dios, cuando me sacó de la esclavitud del pecado y me puso en categoría de hijo, soy santificado. Pero cuando he nacido de nuevo, me ha puesto en la autopista de la santificación, de la autopista para que cada día yo avance progresivamente hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Por esa razón, nosotros debemos entender cuál es la misión y la obra de la santificación progresiva. Y allí radica tu problema, mi hermano. Allí radica mi problema. Entiendo que soy santo, pero cuesta y es muy doloroso practicar esa santidad. El apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos. Escuche lo que dice Pablo el consejo. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra, ¿qué? Santificación. Así que la obra del Espíritu Santo está hecha, pero ahora es tu turno. ¿Usted quiere ir al cielo? ¿Qué tendrá que ver con lo que estamos enseñando? El tema es la práctica, mi hermano. El tema es cómo vive. ¿O piensa que usted recién cuando entre a la gloria va a dejar de decir cosas, hacer cosas que ofenden al Señor? Hermanos, aquí, ahora, tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Cuando dijo Jesús, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si yo no me fuese, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en ustedes los va a guiar a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo los va a convencer de pecado. Es el Espíritu Santo el que usted tiene que reconocerlo aquí. ¿Cuándo quiere conocerlo? Cuando entra en gloria. Usted debe conocer la voz del Espíritu Santo. Usted debe tener una relación diaria, práctica, aplicativa con el Espíritu Santo. Todos los días. Es el Espíritu Santo el que no te permite que peques. Es el Espíritu Santo el que te entristece. Es el Espíritu Santo el que pone las trabas en tu camino cuando tú estás como una mula desenfocada y ciega solamente queriendo llegar a tu lugar. Es el Espíritu Santo el que te tira las riendas hacia atrás.
¿Para qué es la obra del Espíritu Santo? Justamente es para enseñarte a vivir en la tierra como si ya estuvieras en el cielo. Esta etapa del creyente se la conoce como santificación progresiva. Los que comienzan o comenzaron hace poco como hijos de Dios, esos niños espirituales, de pronto por la palabra y la educación de la palabra empiezan a crecer y empiezan a madurar y empiezan a entender que sí tienen dominio y poder sobre las tentaciones y pueden pecar menos, mis hermanos. El tercer punto dijimos que es la santificación gradual en relación con la vida cristiana. Número 1, llamados a ser santos. Número 2, el santificador es el Espíritu Santo. Y número 3 es la vida cotidiana del cristiano y la santificación gradual. Tenemos que entender primero que la santificación ya es un hecho de parte de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Pero lo segundo es que también nosotros tenemos parte en esta santificación. Es nuestra responsabilidad. Antes no teníamos gobierno de nuestra mente, de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Hoy la tenemos por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Cuánto eran de enojarse rápido antes? Pero muy rápido. ¿Y ahora no? Sí, no ha cambiado nada. Simplemente que usted ahora, claro, simplemente que usted ahora tiene a alguien que le dice, hey, ch. ¿Sí o no? ¿Cuántos eran de ir a los puños cuando se enojaban antes? Eso que decía, a ver, decímelo en la cara. ¿Nadie? Ajá. ¿Y ahora? No más dele oportunidad, ¿no? Pero si no se manifiesta, ¿sabe por qué? Porque usted tiene ahora a alguien. Hey, ¿qué estás por hacer? ¿Qué estás por hacer? ¿Cuántos de los que estaban antes de la vieja vida, antes se vestían para conquistar? Chicas y chicos. ¿Cuántos se vestían para coquetear, para conquistar? Ahora ya no. Es igual. Nada más que ahora alguien te dice, ¿cuál es el sentido que estás haciendo esto? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué pretendes? ¿Sí o no? Pero si yo digo, quiero ir al cielo, soy un hijo de Dios, voy a la iglesia, pero sigo trompeándome en la calle. A la primera de cambio me salen de todo tipo de cosas por la boca cuando insulto. Cuando de pronto empiezo yo a utilizar mis herramientas de seducción para tratar de conquistar a quien no me corresponde. Pero yo quiero ir al cielo. Pero yo quiero estar con Cristo. La pregunta es, ¿cómo encaras tú la vida de santificación? ¿Qué nos sirve a nosotros para meditar? ¿Qué nos sirve a nosotros para decir, Señor, yo no puedo hacer esto, dándole lugar a mi carne? Debe haber algo que me haga recordar todo el tiempo. Debe haber algo que cada vez que yo me acuerde o cada vez que yo lo vea, me traiga memoria de que yo ya estoy muerto con Cristo. ¿Sí o no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivimos los dos, ¿así dice? Ya no vivo yo. El que vive es Cristo. Y vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la misma carne que antes estaba sin Cristo, Cristo fuera de ti, ahora Cristo en ti, lo que vivo en la carne,
lo vivo en la fe. Esa fe que proviene de Dios, esa fe que vence al mundo, esa fe que te trae victoria, esa fe que te crea esperanza de gloria venidera, esa fe que te hace vivir de una forma diferente, es la fe en el Hijo de Dios. ¿Cuál será el texto que puede transformar nuestras vidas para hacernos entender la responsabilidad que tenemos? Yo voy a leer en versión parafraseada, pero ustedes síganme en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, del 13 al 22. Y el apóstol Pedro trae en esta carta lo que después se subtituló, se puso un subtítulo, llamamiento a una vida santa. Para que podamos entender este subtítulo, es una clara advertencia de algo que no se hace. ¿Por qué se cree que se nos dice, use el cinturón de seguridad? ¿Por qué? No, porque no lo usamos. ¿Sí o no? Usa el cinturón. ¿Por qué? Porque no lo usamos. Cierra la puerta. ¿Por qué ponen carteles? Cierra la puerta. Porque la dejamos abierta. ¿Sí o no? Usted va a la cocina y dice, cierre la llave del gas. ¿Por qué? Porque la dejamos abierta. O sea, cada vez que hay una instrucción a hacer, no es tan solo una prevención, no es tan solo un consejo, sino que es una exhortación. Porque no lo hacemos. Y cuando usted lee la Biblia, llamamiento a una vida santa, ¿por qué cree que está ese texto acá? Porque vivimos como queremos. Y yo no me reiría, porque usted me dijo desde entrada que quiere ir al cielo. ¿Qué tiene que ver esto con los que quieren ir al cielo? Muchísimo. Dice el versículo 13, yo voy a leer versión parafraseada. Por eso, dispongámonos a actuar con inteligencia. Uno podría decir, Pedro, pero ¿quién eres tú para decir que nosotros actuemos con inteligencia? Si tú eres bruto, torpe, no sabes leer ni escribir. Así era Pedro, no sabía leer ni escribir, era un pescador. Pero dio suficiente prueba el apóstol Pedro de que no era su conocimiento terrenal, sino que venía de la llenura del Espíritu Santo que él tenía y la autoridad que él tenía para escribir. Por lo tanto, si él está lleno del Espíritu Santo en esta escritura, inspirado por Dios, entonces empezamos a entender que es Dios el que te está diciendo esto a ti y a mí. Por tanto, dispóngase para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo, hablando de su segunda venida. Vamos a analizar hasta aquí esos renglones. ¿Usted actúa con inteligencia en este mundo siendo un hijo de Dios? ¿O aún sigue consumiendo del vino de Babilonia? Este mundo parece que te conviene, pero si Cristo vino a sacarte de este mundo, ¿por qué vuelves a Él? Segundo, ¿tienes dominio propio? El dominio propio no es un ejercicio psicológico, sino que dice que hemos recibido espíritu. El Espíritu Santo en mí nos da espíritu de poder. ¿Espíritu de qué? De amor y de dominio propio. Si usted no tiene dominio propio en este mundo, chequee si realmente usted tiene al Hijo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. ¿Dominio propio tienes tú en este mundo?
Y añade algo más, para que su esperanza completamente esté puesta en la gracia que les será dada cuando se revele Jesucristo. La pregunta es, ¿todos los días esperas a Cristo? ¿Todos los días te levantas diciendo, será hoy mi Rey que vienes por mí? ¿Sabe? Es muy triste pensar que Cristo viene solamente cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación o cuando hay una guerra. Esas son las señales que los incrédulos necesitan. Los que tenemos el espíritu de la promesa decimos, yo espero a mi Rey. ¿Y por qué lo esperas? Porque Él dijo que vuelve. Y yo le espero. Firme, le espero. ¿Tú le esperas así? ¿O te vas a ver lo que dicen esos portales sensacionalistas? Cada mañana, cuando abras tus ojos, el Espíritu y la Iglesia deben decir, ven Señor Jesús, te anhelamos. Pero ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros a vivir de una manera que practicamos la santidad progresiva? Lo que dice el apóstol Pedro aquí en su carta. Versículo 14, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían cuando antes. Si usted es un hijo obediente, no se amolde a los deseos que antes tenían. Pareciera ser que la vida del cristiano llega un momento en que se aburren de la iglesia, se aburren de Cristo, se aburren de la hermandad, se aburren de la práctica de la santidad y llega un momento que dice, y vamos a empezar a experimentar un poquito de la vida del mundo. Mis queridos hermanos, si alguien se aburre en Cristo, es porque la naturaleza no es todavía la de Cristo. Mire, a mí me gusta mucho nadar. Cada vez que tengo la oportunidad me zambullo. Me gusta nadar. Pero llega un momento que me aburrí y salgo. Ahora, yo nunca he visto por la peatonal de Tucumán a unos surubí, unos bagrias, unos bacalaos caminando. Porque no, es que nos aburrimos del agua, entonces venimos a caminar. Nunca. ¿Saben por qué? Porque su naturaleza no es esa. ¿Saben por qué yo me puedo aburrir de nadar, estar en el agua? Porque mi naturaleza no es para el agua. Usted habrá comprobado estar mucho tiempo en el agua lo que pasa con nuestras manos y nuestros pies. ¿Sí o no? Y jugamos. Mira, me hice viejo, decimos. Pero ¿saben, mis hermanos? Es una clara evidencia de que no estoy preparado ni físicamente, ni orgánicamente, ni no estoy preparado para vivir en el agua. Porque no es mi naturaleza. Voy a buscar siempre amoldarme a mi naturaleza y así es con la vida espiritual. Si alguien no puede disfrutar o no encuentra satisfacción o no encuentra placer en Cristo Jesús, lo que hoy dice, qué lindas cosas vivo en el mundo, empieza a chequear y hágase esta pregunta, ¿qué haría usted en el cielo? Por eso, versículo 15 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo el que los llamó, pues está escrito, es un decreto legal que dice la Escritura, dice, sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como saben bien ahora, ustedes fueron comprados con cosas, no con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo,
se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él ustedes creen en Dios, que le resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de corazón, de todo corazón, los unos a los otros. ¿Cuál es el método de la santificación? Pedro está expresando claramente que es por medio de la fe en Cristo Jesús y la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser purificados y santificarnos todo el tiempo? El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, no con leer, sino guardar tu palabra. ¿Sabe lo que es guardar tu palabra? No tan solo es leerla, sino escudriñarla, atesorarla, practicarla, vivirla. Y estadísticamente los jóvenes son neófitos en la palabra de Dios. Es muy triste. Uno de los videos que uno va aprendiendo de lo que es evangelizar, en una de las pruebas hacían que los jóvenes le pudieran decir 10 marcas de cerveza. Y decían más de 10, abundaban, 13, 14, 15 cervezas internacionales. Y dice: ¿ahora me puedes decir cuáles son los 10 mandamientos? Y no llegaba ni siquiera a 2. La realidad triste es que la iglesia debe enfocarse en la palabra del Señor, porque la iglesia ha sido llamada a ser santa. Y los llamados a ser santos debemos practicar la santificación progresiva, todo el tiempo crecer un poco más. Hoy soy mejor que ayer. Hoy soy mejor que ayer. Esa es la forma. Por eso, mis hermanos, el cuarto punto es: ¿cuáles son los frutos de la santificación? El apóstol Pablo fue muy claro cuando hace referencia a que debemos nosotros invocar el nombre de nuestro Señor, porque también es nuestro Señor como el de todos los hermanos en el mundo entero. Pero la santificación es el resultado del nuevo nacimiento. Nadie puede ser santo ni practicar la santificación si no ha nacido de nuevo. Porque tarde o temprano vuelve otra vez el cerdo al barro. Tarde o temprano, después que se le termina el romance con la iglesia, después que termina deslumbrado con qué linda la comunidad cristiana que están ustedes, se termina y después vuelve otra vez a su vieja naturaleza. No es posible que alguien practique la santificación gradual y progresiva y que alguien sea llamado santo si no ha nacido de nuevo. El cambio comienza en el interior. Por eso, mis hermanos, le estaba diciendo al principio, saben, ir al infierno cuesta mucho. Porque Dios ha puesto tanto delante de nosotros. La oportunidad más grande es que Dios se encarnó y vino a morir a este mundo para abrirte un camino nuevo y vivo para que seas salvo. Si alguien quiere ir al infierno, tiene que pasar por encima de esa realidad espiritual y rechazar ese evangelio precioso. La conclusión es esta, mis hermanos. Somos llamados nosotros a estar cerca, a permanecer cerca con nuestro Señor. Por eso debemos nosotros estar en comunión con Cristo. La tentación pierde su poder cuando estamos más cerca del Señor. La tentación se hace más fuerte y casi seguro que se va a transformar en pecado cuando el Señor está más lejos de nosotros. Y nosotros somos los que alejamos su presencia porque Él es santo, santo, santo. Y mi vida no puede estar abrazando todo el tiempo el pecado. Por esa razón, la pregunta es, ¿quieres ir al cielo? ¿Realmente quieres estar cara a cara con el Señor? La promesa es de conocer y estar con todos los santos que desde la historia, desde el principio fueron por la fe
justificados y salvados. El fragmento de una predicación de John Ridley dice lo siguiente: ¿qué haría un pecador en el cielo? Preste atención. Espero que te des cuenta que el cielo sería miserable para un hombre sin santidad. Y tiene que ser así. Cuando un pecador dice que quiere ir al cielo, realmente no sabe lo que está diciendo. Supongamos que pudieras ir al cielo sin santidad. ¿Qué harías? ¿Con cuál de los santos querrías conversar? ¿Y de qué? ¿De qué? Sus placeres, sus gustos y su carácter no tendrían nada en común con los tuyos. ¿Cómo podrías ser feliz con ellos en el cielo si en la tierra tú aborreciste la santidad? Quizás tú aquí disfrutes de la compañía de gente rebelde, vana, mundana, amante del placer, profana, pecadora, pero ninguno de ellos estará en el cielo. Y quizás tú evitaste a los santos de Dios porque te parecían muy estrictos, serios o aburridos, pero son todos ellos los que habitarán el cielo. ¿Realmente quieres ir al cielo sin santidad? Tal vez para ti orar o leer la Biblia o adorar a Dios son cosas fastidiosas o aburridas y tontas que solo puedes tolerar algunas veces, pero sin ningún tipo de placer. Quizás consideras que ir a la iglesia un domingo es una cuestión de obligación pesada y no entiendes cómo alguien puede estar tanto tiempo en adoración. Pero no te olvides que en el cielo todo allí será adoración. Allí nunca cesará la adoración y los cánticos de alabanza al Cordero que está sentado en su trono diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Cuando a ti te cuesta abrir los labios para proclamar su nombre. ¿Cómo podría un hombre pecador y no convertido encontrar placer en una vida como esta? ¿Crees que un pecador se deleitaría en vivir con David o con Pablo o con Juan después de haber vivido haciendo todas las cosas que ellos condenaron? ¿Qué tendrías en común con ellos? ¿Podría alegrarse el pecador al ver cara a cara a Jesucristo crucificado después de deleitarse en los pecados por el cual Él murió por ti? ¿Y ser amigo de sus enemigos y ofensivos de sus amigos? ¿Se sentiría cómodo adorando con gente que canta: este es nuestro Dios, en los cuales hemos esperado y nos gozamos y nos alegramos en su salvación? ¿No se le pegaría la lengua en el paladar de vergüenza y querría que lo sacaran inmediatamente de allí? ¿No se sentiría extraño como una oveja negra en medio del redil de Cristo? Espero que te des cuenta que el cielo sería miserable para un hombre sin santidad. Y tiene que ser así, mi hermano. Cuando un pecador dice que quiere ir al cielo, realmente no sabe lo que está diciendo. Para ir al cielo es necesario vivir en la tierra con una mente que ama lo celestial y que aún así se preserva en su vida para Cristo. De otro modo, sería imposible. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Eres tú santo o no? No te pregunto si vas a la iglesia. No te pregunto si eres bautizado o tomas la Santa Cena, o si profesas las sanas doctrinas, o si te gusta leer libros de santidad, o crees en los santos mártires del Señor, o si deseas ser santo o esperas ser santo. Lo que te estoy preguntando hoy a ti es si tú eres santo o no lo eres. Soy directo en esta pregunta y también insistente. ¿Pero saben por qué? Porque la Escritura dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios.
¿Eres tú santo? Cuando leo estas palabras tan penetrantes y escudriñadoras, pienso en las multitudes que viven en la iniquidad y en los que son cristianos de nombre, pero aún no han alcanzado santidad. Cada vez que leo la Biblia, oigo al Espíritu diciendo: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y este texto repica una y otra vez en mi mente: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Lo que en la palabra nos dice en 1 Juan, capítulo 3, versículo 3, es que el que es nacido del Señor y el que le espera al Señor se santifica a sí mismo, se purifica a sí mismo cada día. Si tú me dices que la santidad es solo para gente especial, yo te respondo: eso no es lo que dicen las Escrituras. Yo lo que leo en las Escrituras es que Cristo está enseñándonos que todos aquellos, sean pobres, sean ricos, sean grandes, sean pequeños, todos los que esperan en Cristo Jesús se purifican a sí mismos. Y la santidad es una práctica tuya, permanente. Tú debes purificarte cada día, porque esa persona entiende que sin santidad no verá a Dios. ¿Quieres ir al cielo? Tú puedes decir que es imposible ser santo en este mundo, pero yo te digo: mira a José, mira a Daniel, mira a tantos que la Biblia ilustra, que realmente pasaron la prueba. Pero si tú dices: un santo tiene que ser diferente, yo te respondo: estoy de acuerdo. Los verdaderos siervos de Cristo son diferentes al mundo que los rodea. Ellos son un pueblo escogido, un pueblo santo, es peculiar. Tú debes serlo también si tú eres salvo. Si tú integras el pueblo de Dios, tú fuiste llamado a ser santo. Porque el Señor dijo claramente que debemos ser santos. Y probablemente tú me dirás: entonces serán pocos los que se salvan. Lo sé, porque Jesús habló de una puerta estrecha y un camino angosto y dijo que son pocos los que la hallan. ¿Pocos serán llamados? No, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Solo pueden entrar aquellos que escuchan el llamado del Señor. Tú me dices: esto es duro de oír. Lo sé. Yo sé que es duro de oír, pero el Señor mismo en el Sermón del Monte es el que dijo en las bienaventuranzas. Él dijo: solamente los limpios de corazón verán a Dios. No es la religión, no es la práctica, no es simplemente un esfuerzo humano, es la habitación del Espíritu Santo en tu vida. Por esa razón, mi amado hermano, la pregunta es: ¿quieres tú ir al cielo? Este fragmento es de la prédica de John Ridley, un pecador en el cielo. ¿Qué haría un pecador en el cielo? Para ir concluyendo el mensaje de hoy, necesito que apliquemos y que practiquemos la santidad. Porque en este mundo todos serán juzgados, pero principalmente la iglesia de Cristo, que fue llamada a pregonar el Evangelio de Jesucristo. Principalmente la iglesia de Jesucristo, que fue llamada a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, hermana, ¿usted practica la santidad? Las estadísticas son horrorosas dentro de la iglesia cristiana moderna, de la cantidad de embarazos fuera del matrimonio.
de la cantidad de jóvenes que cometen fornicación con total impunidad y luego son fieles sirvientes de un ritual que Dios no lo acepta. ¿Cuántas personas tienen en poco, mis amados hermanos, lo que realmente significa amar al Señor y poner en práctica su palabra? Mis queridos hermanos, la iglesia debe hacer un compromiso de santidad. Usted debe hacer un compromiso de santidad. Usted en su familia debe hacer un compromiso de santidad. Hacer un pacto de santidad significa: Señor, vivas tú en mí, muera yo cada día. Por eso Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Lo bueno de esto es que yo no me puse de acuerdo con el pastor Eduardo, pero todas las canciones mencionaban que Él es santo, santo, santo. Y saben, mis hermanos, cada vez que cantemos que Él es santo, 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 y mientras practiquemos más el pecado, más lejos estamos. Déjeme decirle que es nuestra tarea practicar la santificación todo el tiempo, una vez y otra vez, una vez y otra vez, con la esperanza de que el Señor vuelve pronto. Por favor, cierra tus ojos por un momento. Un escritor puritano llamado Richard Baxter, él decía: debe ser terrible irse al infierno sentado desde la banca de una iglesia, pero más terrible debe ser irse al infierno detrás de un púlpito. Y no crea que nosotros los pastores, los predicadores, los que enseñamos, no somos filtrados por la misma palabra. Esta exhortación es para todos. Pero mis hermanos, la gracia de Dios aún está sobre aquellos que lo rechazan, porque pueden disfrutar de la belleza de este mundo, de la alegría, del compañerismo, de una familia, de ver nacer a su hijo, de tener un hogar, de tener un trabajo, de escuchar una buena música. Todo eso es gracia de Dios, pero cuando sean condenados al infierno no habrá nada de eso, porque no estará la gracia de Dios allí, solamente la ira manifiesta de Dios. Por eso es que la pregunta es esta: ¿quieres ir al cielo? Debes entender que el cielo es un lugar para santificados. Pero el primer paso es: examínate y prueba si estás en la fe. Y si no lo estás, hoy pídele al Señor que te limpie todos tus pecados, que estás arrepentido, que tus pecados fueron los que crucificaron a Jesús en la cruz y que entiendes que Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Y dile: Señor, yo estoy arrepentido y recibo el regalo de la vida eterna que tú me das. Y comprométase a vivir por la obra del Espíritu Santo cada día, con mayor consagración. Porque tú eres santo. Padre, en esta hora quiero darte la gloria a ti, agradecerte y bendecirte por quién eres tú, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Siempre llega a tiempo, siempre trae el efecto que necesitamos. Señor, yo como atalaya tuyo, Señor, he dado tu palabra. Ahora la obra de tu Espíritu Santo es el que convence. Nosotros no podemos convencer a nadie, solamente lo haces tú, Señor. Por eso, Padre, es que te ruego en el nombre de Jesús que los que están siendo confrontados y convencidos por tu Espíritu Santo, Señor, respondan afirmativamente a la voz del Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio y serás salvo. Ese es el mensaje. Porque, Señor, queremos estar cara a cara contigo en la gloria y disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Rey.
porque tú eres santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga.